Saludos. Titulamos este vídeo Baldeande Fuente, Geometría de Codez, Cosmos cóncavo convexo 22. En el vídeo anterior, pues, nos dedicamos a los símbolos básicos que nosotros encontramos en la fuente de Baldeande, porque estamos realizando una decodificación de los símbolos que se encuentran en esta fuente, porque paralelamente estamos haciendo una serie sobre la geometría simple profunda y por tanto nos viene bien ver estos ejemplos de construcciones concretas realizadas por el ser humano con mucha inteligencia y conocimiento ancestral de las fuerzas que rigen este universo, como vamos a ir nosotros decodificando en estos símbolos. Nosotros en el vídeo anterior nos dedicamos simplemente a ver los símbolos básicos, y en este nos vamos a centrar en lo que consideramos el predominio del control de la dualidad sobre la triunidad, que refleja esta fuente como la inmensa mayoría de las grandes construcciones realizadas con conocimiento ancestral. Nosotros somos de la opinión y de la investigación de que lo que se realiza principalmente pues es la expresión de un predominio de control de la dualidad sobre la triunidad, que es lo mismo de lo par sobre lo impar, porque lo impar da lugar y da cabida al 3, que es el tercer eje invisible. Entonces, nosotros pasamos al vídeo. Entonces, estamos viendo el título del vídeo y su esquema fundamental, en el que decimos que vamos a dedicarnos en este a mostrar el predominio control de la dualidad sobre la triunidad. Entonces tenemos que recordar también que hacemos estos 3 vídeos porque van a ser 3. Pensábamos en un principio solamente realizar uno, pero vemos que con uno sería insuficiente. Entonces tenemos que decir que nos basamos y dijéramos así, nos motivamos un vídeo que vemos aquí, su título de este canal, de este eminente canal José Alfonso Hernando, vídeo del 9 del 2017, lo busquen y vean ahí cómo se ve la fuente detrás de este investigador eminente, se ve la fuente de Baldeande, a la cual nosotros estamos realizando también en cierto modo como un homenaje y porque nos viene bien para expresar cómo la geometría simple profunda se manifiesta en multitud de elementos construidos por el ser humano. Tenemos que decir también unas palabras relacionando pues la teoría de este youtuber eminente, que parece ser, nosotros lo que vamos a ir exponiendo es simplemente nuestra opinión, que puede estar equivocada, nuestra interpretación de lo que consideramos que es lo que se deduce de la filosofía o de la teoría de José Alfonso Hernando. Podemos estar equivocados. Por eso nosotros remitimos, él tiene un libro en que ahí una persona puede investigar. Nosotros estamos dando simplemente una impresión de cómo nosotros lo interpretamos. Entonces tenemos que decir también, para situar en este contexto de su teoría, que él parece ser que es un técnico de telecomunicaciones que ha realizado muchos trabajos realizados con las comunicaciones, con la emisión y recepción de señales. Parece ser también responsable de radiofrecuencia de estación de satélites. Y decimos esto
Decimos esto porque si consideramos que en su teoría él considera un espacio exterior donde están unos satélites orbitando, y así él pues realiza esos ajustes, y entonces por supuesto él está convencido de que existen los satélites, mientras que otros cuestionadores de la teoría oficial espacial pues nos dicen que los satélites no existen. Esto desde su experiencia concreta, nosotros pues nos hace pensar que también influye en su teoría. Entonces la pregunta sería si los satélites existen. Entonces él está convencido de que sí, porque precisamente él ha dedicado y dedica quizás pues su trabajo a eso, a ese tipo de conexión entre señales, entre emisión y entre recepción. Entonces, pero nosotros decimos, en nuestra teoría de la Tierra cóncava, pues no es incompatible. Pero también tenemos que decir que muchas personas hemos pensado que, por ejemplo, todas las comunicaciones de Internet pues eran vía satélite. Pero cuando ya otros investigadores han ido dilucidando esta cuestión, pues llegan a la conclusión, y eso es evidente y eso es objetivo, que la inmensa mayoría de todas las comunicaciones Internet pues se realizan mediante cables incluso submarinos que comunican incluso continentes. Eso es la mayoría, sin precisar de satélites. Pero aún así, y nosotros no decimos que no puedan existir, dijéramos así, un tipo satélite. Vamos a decir la palabra tipo satélite, de tal manera que estas comunicaciones pueden estar por cables, pueden estar por globos, pueden estar por torres, y también incluso en la teoría cóncava pues pueden estar por tipos satélites orbitando, pero orbitando un espacio interior terrestre entre la concavidad y la convexidad, es decir, un espacio de unos 100 kilómetros. Pues ahí, y lo decimos también para Valdeán de Mágico, pues ahí pueden tener existencia sus satélites y su explicación, pero no en su tierra o en su modelo de teoría que nos considera a nosotros en el exterior de la corteza, sino sería en el interior. Entonces esto lo decimos como para dar cabida a la teoría de Valdeán, si la modifica, porque lo satelital dentro de un espacio interior, que ese sí existe. Nosotros decimos que el exterior no existe, pero en el interior sí podría estar incluso orbitando unas construcciones de artefactos tipo satélite. Entonces, ahora pasamos ya realmente al vídeo donde nosotros vamos a manifestar que existe un predominio de la dualidad en esta fuente. Así estamos viendo que son dos caños, una dualidad que también se concreta en dos espirales que se ven muy manifiestamente a derecha e izquierda, dos espirales, pero también si seguimos viendo con más detenimiento pues pueden ser 4 espirales, porque cada una de ellas pues vemos que se corona por otro círculo que puede ser otro círculo espiraloide. Entonces podrían ser 4 espirales, lo cual también todo lo que son múltiplos de 2 pues es la dualidad. Es la dualidad, mientras que lo impar pues sería lo triunitario. Entonces a estas espirales es a las que vamos a dedicar este vídeo. Pero también, para hacer hincapié en la dualidad, vemos también que el cuadro sobre el que se ubican los dos caños, pues este cuadro pues también es una representación en 2 dimensiones del cubo de Saturno, que son 4 rectas que estamos viendo aquí, las 4, y también otras 4 curvas que están también enmarcándolo. Entonces, en realidad, 4 rectas y 4 curvas pues también sería la dualidad, porque es el número par. Y también esto será para un vídeo siguiente. También dentro de ese mismo marco pues también vemos 4 ornamentos que estamos viendo que son adornos, que son estrellas de 8 puntas en un principio, aunque cuando las veamos con más detenimiento pues veremos mayor complejidad. Pues eso también son números pares, por eso decimos que es la dualidad donde se expresa el dominio y donde el predominio en esta fuente, aunque no se puede prescindir y no prescinde pues de la triunidad que hemos visto, que es el ornamento superior. Entonces, nosotros tenemos que decir también que la dualidad
En este sentido de la fuente y de este tipo de construcciones, pues es una dualidad excluyente, no es una dualidad complementativa, que esa es la natural. Por ejemplo, el hombre y la mujer forman una dualidad que se complementa. Aquí estamos viendo de la película Matrix, que nos refleja muy bien esta filosofía de enfrentamiento y de exclusión. Morfeo le dice a Neo que él tiene que coger una de las dos pastillas. Y ese es el juego de la dualidad enfrentada. Tiene que coger o la pastilla roja o la pastilla azul. Entonces toda la película y toda esta realidad, lo que se fomenta es esta dualidad excluyente y, dijéramos así, de enfrentamiento, porque todo es una lucha. En cambio, la triunidad pues suele ser o ninguneada o ignorada o silenciada. Entonces, por eso nosotros en esta fuente lo que vemos es este predominio de la dualidad. Entonces, tenemos que decir que nosotros en este vídeo vamos a dedicarnos a las espirales, pero las espirales también tenemos que decirlo, es una expresión del movimiento, es decir, del tiempo. Y el tiempo y el movimiento es más difícil de concebir, es más difícil de comprender. Hay dos estructuras fundamentales, que son las estructuras espaciales y las estructuras temporales. Y estas espirales pues hacen alusión a las estructuras temporales, que son más difíciles de entender. Por eso nosotros recomendamos que esta misma diapositiva que tenemos aquí, la persona después, cuando termine este vídeo, pues vuelva a ella y la medite, porque aquí está, dijéramos, la mayor complejidad. Complejidad porque son tres movimientos o son tres ejes que tenemos que saber considerar. Un eje horizontal, un eje vertical y un eje central. De esa manera es como podemos entender lo que se llama el latido del universo o la pulsación cósmica. Entonces, nosotros hacemos un recuento en relación con toda nuestra geometría simple y profunda, en la cual nosotros estamos uniendo y complementando aspectos que otros tipos de geometría sagrada o de investigadores los presentan como separados. Aquí, precisamente, ese latido del universo sería la expresión, la estructura más, dijéramos, más completa, pues sería, nosotros la consideramos que es el toroide. El toroide pulsa. Y pulsa precisamente la medida o la especificación de esa pulsación, pues son las espirales. Ese es el toroide, pero también dentro del toroide existe otra estructura de la geometría sagrada, que es la estructura del Merkaba o la estructura del doble tetraedro, entonces, o la estrella tetraédrica. Y entonces en esta estructura pues nosotros la consideramos que son líneas de fuerza, líneas rectas de fuerza que indican este movimiento de este latido, las cuales se convertirán realmente después pues en las líneas de las espirales. Entonces, por eso es una unidad. El toroide, la estrella tetraédrica, estamos hablando de la misma cosa. Y también la flor de la vida pues también es la misma cosa. La flor de la vida es cuando varias pulsaciones de ese latido pues se van concretando en una estructura, de tal manera que se forman los 6 días de la creación, que son los 6 pétalos iniciales de la flor de la vida. Y esa flor de la vida pues también se va formando a través de espirales, de este movimiento en espiral, que es la espiral de Fibonacci, y es el número sagrado. Todo es una unidad y nosotros estamos dándole con la simplicidad unidad para que la persona llegue a comprender, aunque en un principio, como esta misma diapositiva, la van a encontrar algo compleja, pero porque estamos, dijéramos así, enlazando varios aspectos. Y también lo mismo que las matemáticas vorticiales de la geometría sagrada, pues las matemáticas vorticiales no son ni más ni menos que un intento precisamente de la dualidad, precisamente de controlar el vórtice central, y lo controlan mediante lo que se llama también una topología. Por eso también recordamos que la teoría de Valdeande mágico pues también dice que es topológica. Claro, porque el lugar pues enmarca, los números enmarcan un control de esta pulsación, de la pulsación que nosotros estamos decodificando. Entonces, en este vídeo
Y en este concreto vamos a tratar de estas espirales, y lo decimos porque es quizás lo más complejo, pero comprendiendo esto y comprendiendo todos los aspectos, veremos que todos se complementan y que todos forman una unidad, la unidad del conocimiento secreto ancestral. Entonces, vamos a ir por partes para intentar nosotros dar una explicación de estas espirales que reflejan un movimiento, y esto son estructuras temporales. Entonces, para nuestra mente tenemos que considerar pues tres ejes. El eje horizontal. El eje horizontal aquí en principio lo vemos por las espirales mayores de derecha y de izquierda. Esto sería una masculina y esto sería una femenina, y son opuestas. Una giran en un sentido y otras giran en otro, y ese giro pues le lleva hasta un punto de pulsación. Entonces, en este eje horizontal, que sería también el sentido de este-oeste, pues ese eje horizontal existe el predominio de la sucesión, es decir, de la temporalidad. Así pasa el día y pasa la noche, y esto está relacionado con la subjetividad. Esto es lo que las personas observamos en nuestra vida concreta. Observamos una sucesión temporal del día y de la noche. Ese sería el eje horizontal. Pero también junto y simultáneamente con él pues estaría el eje vertical. En el eje vertical ya no es la sucesión lo que predomina. En el eje vertical lo que predomina es la simultaneidad, porque estas dos corrientes opuestas en vertical pues son simultáneas, tienen un movimiento simultáneo, y es también lo que podemos denominar una objetividad. Ya no depende de nuestra percepción del día y de la noche, estando ubicados aquí en el planeta Tierra o en el sistema Tierra. Esto ya viene, dijéramos así, del centro dimensional, de la objetividad, de un agente. Entonces aquí ya es una acción que no depende de nosotros. No depende de nosotros, y esto está relacionado con el crecimiento. Las personas y las plantas y todo, cuando crece, pues crece, dijéramos así, no de un modo consciente por la persona. Por eso decimos que aquí es una actividad de un agente objetivo. Y también el tercer eje tenemos que considerarlo en las espirales. El tercer eje sería el eje central. Aquí el movimiento no sería de derecha a izquierda o de arriba a abajo, sino sería de dentro a afuera, o de delante hacia atrás. Eso sería la pulsación, porque en un determinado punto se produce la interacción de las dos espirales que estamos decodificando, y se produce la unión o el contacto, la interacción con el punto cero, y ahí se produce la pulsación. La pulsación, que como vemos, pues es producto de el encuentro de las dos corrientes, de las dos espirales en distintos sentidos con el punto cero. Esto también es semejante en nuestra vida concreta y diaria, en esta dimensión, que es una dimensión triple, en que existe el volumen y existen las tres direcciones. Pues muy bien, la dirección de derecha a izquierda es semejante a este-oeste, o al día y de la noche, y ese es el eje horizontal. Esa es la dirección derecha-izquierda. También en el espacio tenemos la dirección de arriba abajo. Pues arriba abajo sería el eje vertical, y ese sería lo que hemos denominado la simultaneidad y el crecimiento. Y también existiría en el espacio, en el espacio aquí de tres dimensiones, pues existiría el adelante y hacia atrás. Pues ese es semejante a la acción del tercer eje, adentro, afuera. Adentro y afuera sería idéntico a adelante y atrás. Entonces, esas tres direcciones espaciales, derecha, izquierda, arriba, abajo y adelante y atrás, pues son ni más ni menos que la concretización simultánea de los tres ejes. Y todo el movimiento que se da en ese tipo de estructura, pues sería el movimiento de las espirales, que también sería semejante al movimiento de la luz dentro del toroide. Comprendemos que esto es algo complicado, por eso nosotros recomendamos volver al vídeo y ver esta diapositiva y meditar sobre ella. Entonces nosotros estamos
viendo, y vamos a ser un poquito más concreto, porque nosotros no estamos hablando de teorías que se mueven simplemente en el aire, sino nos estamos refiriendo a la explicación de la vida y de seres vivos concretos. Así, por ejemplo, vamos a reflejar esos dos ejes, o esos tres ejes, el horizontal, el vertical y el central. Entonces, en el eje vertical, si vemos, por ejemplo, una piña que estamos viendo aquí, vemos viendo aquí que la estructura de la piña, como ya hemos visto en otros vídeos de nuestra serie, pues refleja dos corrientes. Una corriente dextrógira que va en giro hacia la derecha, como se va formando, dijéramos así, todas sus porciones donde están los piñones, y otra en sentido levógiro, contrario. Entonces las dos las vemos en la piña. Entonces, en el eje vertical hemos dicho que sería la simultaneidad, que sería el crecimiento. Pues muy bien. Entonces, ¿cómo estaría reflejado ese eje vertical en una piña? Pues vemos, por ejemplo, aquí situamos una de las estructuras de las cápsulas que contienen un piñón. Y entonces vemos que esta cápsula está enmarcada en una de las espirales. Vemos esta espiral que viene, la vemos, esta cápsula, pero vemos que simultáneamente pues está inscrita o está limitada por otra espiral que viene en el sentido contrario. Lo estamos viendo aquí. Y entonces aquí estaría, dijéramos, una singularidad o un piñón o una cápsula de piñón. Y entonces vemos que las dos corrientes pues inciden en él de un modo simultáneo, van incidiendo de un modo simultáneo. Por eso nosotros decimos que ahí lo que actúa es una fuerza agente. Él no es el que en el crecimiento de la piña y en el crecimiento de ese piñón y de esa cápsula, él no es consciente ni tiene acción, sino simplemente él va creciendo por la simultaneidad de ese eje vertical. Esto sería el eje vertical. Incluso en nuestra misma vida nosotros vamos creciendo, y entonces el que tiene ahí el sentido agente o el sentido director pues es ese eje vertical que nos hace crecer independientemente de nuestra voluntad. ¿Y cuál sería en esa piña y en toda la naturaleza el eje horizontal? Pues el eje horizontal sería el que viene cuando sale el sol por el este y se pone por el oeste, o la derecha o la izquierda del espacio. Ese sería el eje horizontal. Sería esa piña diariamente cómo percibe que hay periodos de luz que son de día y periodos de noche. Por eso es una sucesión, porque es la sucesión del día y de la noche. Todo el eje horizontal nos refleja la sucesión, y decimos que esto es dijéramos así, un conocimiento subjetivo. La persona, desde su ubicación en este espacio, pues subjetivamente ella percibe la sucesión, percibe que el día al día le sucede a la noche y la noche le sucede al día. Entonces, eso es, de un modo paciente, el elemento o la vida, cómo observa la sucesión. Y el eje central, pues sería dentro fuera, pues sería la pulsación. Entonces ahí realmente ese punto cero, ese es el más imperceptible. Pero a ese podemos llegar mediante los otros dos, porque ese es el que produce la pulsación. Entonces pulsa y entonces se crea la vida y se crea este movimiento y se crean estas espirales que estamos nosotros decodificando y que encontramos muy bien especificadas y concretizadas en la fuente de Valdeande. Entonces, nosotros tenemos también que decir que precisamente la oscuridad lo que pretende es que nos movamos simplemente en el eje horizontal, en la sucesión del día y de la noche, porque ahí solamente estaremos nosotros percibiendo la exterioridad, porque solamente quiere que veamos lo inmediato, lo que se muda, lo mudable, la subsistencia, la mundaneidad, los ritos externos. Por ejemplo, las fiestas, por ejemplo, lo que se decía pan y circo. Entonces, o también el culto al sol, porque el culto al sol es ni más ni menos que centrarnos en esta horizontalidad y no en la verticalidad. La oscuridad desde siempre pretende que vivamos hacia afuera, centrándonos en este punto, en el punto del eje horizontal. En cambio, el eje vertical, pues representa más
dijéramos, una permanencia, no un cambio tan mudable del día a de la noche. Entonces representa también una interrogación, que la persona se pare, cierre los ojos, no vea ni el día ni la noche, sino que se interrogue y busque lo permanente. Y entonces eso sería centrarnos más en el eje vertical. Y eso pues está cada vez más, dijéramos así, más silenciado, el pensamiento libre y el pensamiento que busca la verdad. Entonces, nosotros también tenemos que decir que esta fuente pues está realizada, no sabemos si inspirada o realizada por auténtico conocimiento cósmico. Entonces, por ejemplo, vemos aquí, hemos puesto las dos espirales que están a derecha e izquierda, las hemos unido para darle mayor relevancia, porque estamos tratando en este vídeo de la espiral. Entonces vemos que una espiral va en un sentido, pero si las tomamos aisladamente, pues en el sentido vertical vemos que se forma también otra espiral contraria, más pequeña, de tal manera que si unimos las dos, pues veremos que la parte de uno de los polos, que este polo es distinto al polo superior. Por eso en nuestro planeta Tierra, incluso en la teoría establecida, pues vemos los polos en el eje vertical, pues vemos y nosotros decimos que esos polos son diferentes. Y aquí, dijéramos, el conocimiento que refleja esa fuente, pues es muy agudo y muy real. Estos dos polos son distintos. El polo superior es distinto al polo inferior. Es complementario pero distinto. Entonces eso también se refleja precisamente en muchos investigadores del espacio, pues también concluyen y ven que, por ejemplo, en el hemisferio norte, la visión de Polaris, cuando hay lo que se llama una cámara de permanencia y vemos el giro de las estrellas en un sentido en Polaris, en la parte del hemisferio norte y en el hemisferio sur la vemos girando en sentido contrario, pues vemos también que aquí se percibe mucho mejor, se percibe perfectamente Polaris con todo su giro, pero es difícil ubicar la estrella del sur como estamos viendo aquí. Solamente la podemos ubicar de un modo indirecto, vemos hacia donde van todas las otras líneas, porque entonces esto también es una expresión precisamente de que un polo norte y un polo sur pues son distintos, como los artífices de esta fuente de Valdeande precisamente nos lo reflejan. Un polo norte y un polo sur pues son distintos precisamente. Este polo norte es más fácil de ubicar y de localizar y de circunscribir, como estamos viendo aquí. En cambio, este polo sur pues es mucho más difícil, como la estrella del sur o la constelación, pues aquí esto es mucho más difícil. Entonces estos artífices o el pensamiento artífice de esa fuente pues demuestra una agudeza extraordinaria, conoce todo esto. Entonces nosotros también decimos, pues debería y debe conocer también la real forma o la forma más verdadera del universo, que sería un universo curvo y un universo cóncavo convexo. Entonces terminamos aquí en este punto y el siguiente vídeo lo dedicaremos precisamente a las estructuras de tipo dual que nos enmarca el cubo de Saturno. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.